Comenzaremos con la cuarta práctica, que consiste en crear una base de datos con el nombre del equipo. Iniciaremos el Microsoft SQL Server. En la parte donde dice Database, nosotros veremos estos apartados. Como se podrá ver, la base de datos está creada. Para esto nosotros necesitamos darle clic derecho en crear nueva base de datos. Nos aparecerá este recuadro. En este recuadro nosotros tendremos que asignarle un nombre a la base de datos que nosotros vamos a crear y le daremos OK. Como nosotros ya la tenemos creada, pues le cerraremos y nos iremos directamente a la base de datos. En esta base de datos, como se puede mostrar, tiene muchas carpetas. Entre ellas está la de Tables. En Tables nosotros contendremos todas las tablas que nosotros tengamos en la base de datos integrada. Comenzaremos con la de rol. Entonces nosotros le daremos clic, crear nueva tabla. Y nosotros nos dirigiremos a esta tabla. Al abrir la tabla de rol, nosotros iremos llenando los campos de acuerdo a las columnas que nosotros vayamos a ir asignando. En este caso tendremos un ID rol, nombre, administrador de base de datos, el arquitecto de base de datos, diseñador de base de datos, el analista y el programador. En la parte donde nosotros vamos a modificar es en la parte de nvarchar, que nos permite prácticamente en este recuadro ubicar en qué formato vamos a meter nosotros los datos. Elegiremos nvarchar, que nos permite almacenar los datos de una forma que nosotros tengamos más seguridad y no tengamos problemas al guardar nuestras tablas. Entonces le asignaremos nvarchar a 50 a cada uno para no tener complicaciones tanto al meter los nombres o los registros, o no tener ninguna complicación. Ya teniendo nuestros campos llenos, nosotros nos dirigiremos a lo que es guardar y nos aparecerá este pequeño recuadro donde especificaremos el nombre de la tabla. Nosotros le daremos como nombre rol y de inmediato nos lo guardó de esta forma, que aparece DBO rol. Para que nos aparezca, nosotros tendremos que cerrar la ventana, darle en Tables y Refresh. Así nos permitirá que las tablas se nos muestren de esta forma, si no, la tabla no nos aparecerá, de forma que tenemos que actualizar la base de datos. El siguiente paso es crear una tabla llamada, como el propio equipo, llamada Sullivan, en donde nosotros meteremos lo que son los roles de cada uno. Para ello repetiré el mismo procedimiento de crear una tabla, donde le daremos aquí y la crearemos. Nos aparecerá este cuadro y nosotros en esta tabla meteremos lo que es ID, nombre, fecha de nacimiento y rol. Como podemos ver, el ID siempre va a ser int, porque va a ser autoincrementable, entonces le dejaremos en int. El nombre será de nvarchar, como lo hemos mencionado, es para guardar datos sin tener problema alguno. Fecha de nacimiento será de tipo date, ya que contendrá una fecha. Y el rol va a ser de tipo nvarchar, porque va a contener caracteres normales. Al igual que la tabla anterior, se guardará de la misma forma. En este mismo nosotros daremos en actualizar o refresh y nos aparecerán nuestras dos tablas, que es DBO rol, DBO Sullivan. Y nosotros lo que comenzaremos a hacer es ingresar o meter los registros de los integrantes del equipo. Entonces nosotros nos meteremos aquí, le daremos clic derecho y le daremos editar las primeras 200 líneas. Al momento de modificar las primeras 200 líneas, nos aparecerá nuestra tabla Sullivan, que es la que contiene ID, nombre,
fecha de nacimiento y rol. En este caso comenzaremos a llenar la tabla con los integrantes de nuestro equipo, que nos pide un nombre, la fecha comenzando por año, mes y día, y el rol que tiene este integrante en esta práctica. Así se va a ir llenando una, por el nombre, la fecha y su puesto. Bueno, y sería prácticamente todo lo que se realizaría en esta práctica de crear una base de datos, cómo crear tablas y cómo ingresar registros. Y es importante tener en cuenta que cuando metamos algún dato, alguna información, especifiquemos en el tipo de dato que vamos a ingresar, porque esto nos puede tener complicaciones.